Sebastián Barraez del país la conoce y también Latinoamérica la conoce a través de sus trabajos en prensa seria, como por ejemplo Infobae. Es periodista de investigación y especializada en el ámbito militar. ¿Quién mejor que ella para que nos diga qué está pasando en el nuevo escándalo de que no sé cuántos días, horas durará, ¿no? Que está sucediendo, que está sucediendo en Venezuela? Y por otro lado, escribiste sobre los objetivos de la purga de la policía contra la corrupción. ¿Qué policía contra la corrupción es ese? ¿Y dónde salió semejante cosa? ¿Y qué militar? Porque si es un gobierno militar o no es un gobierno militar lo que tenemos en la narcotiranía. Bienvenida. Hola, Don Napo, un saludo para ti y para la audiencia. A ver, es importante primero que todo destacar que lo que está ocurriendo en el país nada tiene que ver con em, la lucha contra la corrupción. En realidad, lo que hay es un enfrentamiento entre grupos por el control del poder de la revolución bolivariana ante lo que es la inminente salida de Nicolás Maduro del poder, lo que no significa que la revolución termine con él. ¿Qué es lo que sucede? El régimen venezolano ha sido muy habilidoso al tratar de vender la idea de que luchan contra la corrupción en determinados momentos. Y ¿Cómo en hacen este todas caso, esas tiranías? ¿Cómo hacen todos esos tiranos? Claro, porque es una manera de disfrazar cada vez que necesitan tapar las troneras que tienen en el gobierno. Por ejemplo, si el juez Maximino Márquez, que es uno de los que está detenido, era el juez antiterrorismo, realmente contra él existiera la voluntad política del régimen venezolano de que no se violaran los derechos humanos, bastaría un solo caso, uno solo, de la cantidad de los casos que este individuo lleva para que se demostrara cómo violentaba el debido proceso, cómo era escoltado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, cómo violentaba la Constitución y la ley, cómo presionaba, coaccionaba a los detenidos, sobre todo a los presos políticos, para que se declararan culpables, y además lo hacía de manera tan burlona, cínica, realmente una persona muy malvada, que parecía muy poderoso porque recibía las órdenes de la revolución. Ahora bien, resulta que a este individuo lo detienen no por ninguna de esas violaciones atroces a los derechos humanos que ese señor ha cometido, sino lo hacen supuestamente por un problema de corrupción, porque habría solicitado, habría recibido dinero a cambio de dejar en libertad a alias el Pelón Cheremos, un individuo relacionado con eh, tráfico de armas y perteneciente supuestamente a una de las megabandas venezolanas. ¿Por qué creo yo, don Napo, que es importante destacar el caso de este juez, por ejemplo? Porque es que son trapos rojos que el gobierno utiliza y que es importante que los funcionarios de la revolución sepan que ninguno de ustedes está a salvo, que sencillamente las capas de poder que hay en la revolución los convierten a todos en comodines o presas fáciles o de uso o desecho cuando la revolución los necesite para tapar sus escándalos, sus atropellos, sus abusos de poder, su violación a derechos humanos o justificar a nivel internacional X o tal hecho. Y por otra parte, creo que la pugna interna dentro de la revolución, que se reveló incluso en noviembre del año pasado, en el nombramiento de algunas
estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues bueno, eso va arrastrando problemas tan fuertes internos que ya no solamente se quedan en el discurso, sino que además ha significado agarrarse a golpes, ha significado zancadillas de unos y otros, es decir, dentro del PSV, aunque no lo parezca, hay casi una anarquía que en estos momentos no controla a nadie, precisamente por esas pugnas internas. ¿Qué es lo que pasa con Tarek El Aissami? Bueno, que era uno de los sectores de poder enfrentados internamente, que como todos los demás buscan llegar al poder. No es que Tarek El Aissami estuviese planificando un golpe de Estado concreto contra Nicolás Maduro, sino sencillamente es un polo de poder interno que Nicolás Maduro necesitaba eliminar y necesita armar todo un escándalo para tratar de llegar al 2024, porque ese es su objetivo. Ahora, has dicho varias cosas interesantes. El juez Maximino Massa, ¿por qué razón lo sacrifican a él si él no es diferente a otro, aunque él es más radical que muchos de los jueces del PSUV o seguidores del PSUV? Eso por un lado. Por otro lado, Espera un momentico para que respondamos por partes. ajá, ¿Qué sucede? El juez Maximino Márquez no era cualquier juez. Por eso el impacto de su detención es mayor, porque si no hubiese pasado como uno de los tantos funcionarios que muchas veces son sacrificados dentro de la es revolución. mayor entre dirigentes del PSUV y dirigentes de la oposición o a nivel popular. La gente lo conoce, la gente en la calle lo conoce como para que pueda ser sacrificado él. A ver, no a nivel popular, obviamente, no es a ese nivel, pero se conoce en instancias internacionales. ¿Por qué? Porque él es uno de los jueces más nombrados en las investigaciones de la misión de determinación de los hechos. Es un juez denunciado ante la Corte Penal Internacional por muchos de los casos que él llevaba, y sin duda es un funcionario relevante, o era un funcionario relevante dentro de la estructura de administración de justicia en Venezuela. Y para el gobierno, convertir en un trapo rojo la detención de un juez, ¿quién mejor que ese hecho recayera, o qué mejor que ese hecho recayera en Maximino Márquez? Y si Tarek El Aissami es uno de los muchos que quieren acceder al poder, pero que aparentemente no estaba conspirando directamente para ello, ¿por qué lo sacrifican a él dado el puesto que tiene y el apoyo de Hezbollah, por ejemplo, que es lo que dicen? Es decir, y todo lo que él sabe de sus compañeros de banda. Bueno, porque Tarek El Aissami venía teniendo fuertes enfrentamientos. A ver, no es que se agarraran a gritos, no es que se agarraran a golpes, pero había pugna muy fuerte entre Tarek El Aissami y Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, y uno de los hombres más poderosos del gobierno. Yo creo que realmente tanto Jorge como su hermana Delcy y con Cilia Flores son realmente el poder tras el poder en Venezuela. ¿Y por qué? ¿Cómo logran ellos ese poder? Inclusive ha callado mucho al propio Diosdado Cabello. Ah, porque es que Diosdado Cabello es otro de los polos internos de conflicto dentro de la revolución bolivariana. Eh, ha existido una pugna sin duda entre Diosdado y Maduro, como también entre Tarek, Rafael Ramírez, Elia Jagua. En una oportunidad, aquí en tu programa, hablamos de esos grupos de poder, y yo explicaba en ese momento cómo cada uno de ellos
fueron una especie de piezas que Nicolás Maduro fue eliminando, por ejemplo, porque en el caso de Rafael Ramírez, uno de los hombres más poderosos, porque manejó cuantiosos recursos, no por casualidad, petróleos de Venezuela. Yo esto de verdad que soy bien contundente de decirlo, fue fundamentalmente destruida por Rafael Ramírez. No es como Rafael Ramírez dice que PDVSA se va a la ruina después que él sale. No, quien planta la semilla de destrucción en PDVSA fue Rafael Ramírez. Y todos recordamos aquella triste frase de la PDVSA roja rojita, porque es verdad, Rafael Ramírez convirtió a PDVSA en roja rojita, la destruyó, la convirtió la gallina de los huevos de oro en una entelequia, en una empresa partidizada que además tenía un peso muy fuerte de empleados que servían a la revolución desde las manifestaciones, desde las Pero nada, reuniones, de los perdona, actos nada proselitista. diferente a lo que manifestó muchas oportunidades e hizo Chávez Frías. Él hacía el seguimiento de la política de Chávez Frías. Por supuesto, pero es que yo creo que Rafael Ramírez no es que lo hizo a motu propio. Yo creo que Rafael Ramírez lo hizo, entre otras cosas, para complacer, sin duda, a Hugo Chávez. Pero es que nosotros podemos obviar que la razón por la que Rafael Ramírez se queda en PDVSA es porque convirtió a PDVSA en la caja chica de Hugo Chávez. Y por supuesto que la empresa dejó de ser la empresa pujante y buscaron excusas de ataques, el imperio y pare de contar. Pero ¿acaso es casual que los hombres más importantes que tuvo Rafael Ramírez en su equipo en PDVSA hoy estén presos, perseguidos, unos en Estados Unidos, otros en España, algunos se han declarado culpables y otros están en proceso de juicio después que les encontraron millonarias cuentas en paraísos fiscales? Eso no es casual. Y eso viene desde la época de Rafael Ramírez. Tarek El Aissami, de alguna manera, lo que hizo fue eh, utilizar a PDVSA desde la misma barrera en la que se había convertido una empresa que ya había minado Rafael Ramírez. No es que estoy expulsando a Tarek El Aissami para nada. Yo creo que Tarek El Aissami, sin duda que no fue por amor a Venezuela precisamente que denunció a Rafael Ramírez ante el Ministerio Público. Recordemos que cuando eso ocurrió, pues Rafael Ramírez, Tarek El Aissami lo que estaba era cumpliendo las órdenes que Maduro le daba en ese momento y que lo obligan a tener que ir a denunciar a Rafael Ramírez ante el Ministerio Público. Lo que quiero decir en resumidas cuentas con esto es que esos son dos personajes idénticos, cada uno con sus intereses propios, ninguno por amor a Venezuela. Ahora, tú lo primero que dijiste, la primera oración que nos dijiste es, todo esto son grupos por el control del poder, por la inminente salida de Nicolás Maduro del poder. ¿Cuáles son esos grupos por el control del poder? A ver, han venido mutando. Creo que pudiésemos resumirlos de la siguiente manera. Por una parte está Diosdado Cabello, con todo lo minimizado que esté, pero que sigue teniendo una parcela de poder, sobre todo el poder que le da, que recibe a través del SEBIN con el general Gustavo González López, a través del CENIAT con su hermano José David Cabello Rondón, y en algunas pequeñas parcelas de poder, tanto en la administración pública como El PSUV. no, en la Fuerza Armada.
Por supuesto, lo más fuerte que él tiene es el control del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Por qué? Porque esa plataforma, esa estructura del PSV, que si los líderes de calle, los líderes de cuadra, de yo no sé qué, toda esa estructura del PSV, que yo en alguna oportunidad expliqué en un artículo, responde sin duda, o sea, tiene el control de Diosdado, porque Maduro ha intentado minar eso y bueno, la verdad es que Diosdado hizo un trabajo ahí, un trabajo de alguna manera eficiente, porque todo eso es una red que se maneja a través de beneficios que reciben de los milicianos. Yo no sé si era una oportunidad, les dije, ¿sabes que la gran mayoría de los venezolanos o un porcentaje altísimo de venezolanos, millones, que tienen el carné de la patria aparecen como milicianos? Y por esa razón, eh, el general Padrino López permitió y fue el que solicitó ante la Asamblea Nacional que se incluyera la milicia como componente después de un mamotreto que crearon modificando la ley orgánica de la Fuerza Armada, convirtiéndolo en una cosa que se llamó como ley constitucional, que el general Padrino se lo sacó del bolsillo de la camisa. Ahora, perdón que me fui. ¿Cuáles son esos sectores de poder? Uno, Diosdado Cabello, como ya dije. El otro, Tarek El Aissami, que tiene su poder. No creas que es verdad, le dieron golpecitos en algunas figuras claves para él, pero sigue teniendo poder. No sé qué tanto sea el poder de reacción, pero él es uno de esos factores. Por otro lado está eh, Rafael Ramírez, que además ha ido creando alianzas a nivel internacional y también lo hace con algunos sectores dentro del país e incluso lamentablemente lo hace con también sectores de oposición. También hay figuras de oposición trabajando con Rafael Ramírez. ¿Quiénes? Mm. Y tenemos a Elías Agua, que ¿Por qué ha no las quiere venido decir? manejando, perdón, ¿Por qué no quiere decir cuáles son esas figuras de la oposición? ya las diré en su momento. Eh, Tenemos a Elías Agua que venía manejando un importante grupo de sectores campesinos, de gente relacionada con grupos armados, también un poco minimizado, pero no significa que no vigente. ¿Qué ha hecho Maduro sobre todo durante estos Perdona, dos ¿y últimos dónde quedan años? los hermanos Rodríguez? Ellos no quieren ser Ah, es que Maduro. claro, pero es que los hermanos Rodríguez son, como dije antes, el poder, el verdadero poder tras el poder. Ellos y Cilia Flores son realmente los que controlan el poder en Venezuela. Y a ese sector de Maduro, o a ese grupo de Maduro, pues el que le da fuerza, realce, fundamentalmente Jorge Rodríguez, que es una persona pragmática, muy inteligente y que además ha logrado durante todos estos años manejarse con un criterio de yo no fui. Fíjese que si observamos desde que Nicolás Maduro llegó al poder hasta ahora, Jorge Rodríguez apenas aparece en algunos momentos puntuales, pero nunca se ha evidenciado como una persona que realmente quiere y maneja el poder. Entonces, eh, ¿Y Padrino, dónde lo dejas? ah, ese es un factor nuevo, y digo nuevo no porque Padrino esté nuevo dentro de la Fuerza Armada o como ministro de la Defensa, porque el general en jefe Vladimir Padrino López, quien ya tiene casi 10 años de ministro de la Defensa, pues ha venido mutando progresivamente para poder mantenerse en el poder. Una de las ventajas que él tiene en estos momentos, pero también se convierte en una gran desventaja, por lo menos ante Maduro, es que Padrino viene manejando un sector de militares que están
ubicados en sitios estratégicos dentro de la Fuerza Armada, sobre todo en el control de empresas económicas dentro de la institución castrense. ¿Cuál es la desventaja que ahora tiene Padrino? Que le ha surgido un grupo, y era lógico que más bien se tardó en aparecer, un grupo que hace fuerte presión para que Padrino salga del Ministerio de la Defensa, más que por razones, digamos, económicas y demás, es por la presión de las promociones que vienen atrás pujando y que necesitan y que aspiran a que se abra el alto mando militar. La figura emergente o más emergente pudiese ser el general Domingo Hernández Lares, actual comandante estratégico operacional. El problema es que el general Hernández Lares pues no tiene la simpatía, no es liviano dentro de la institución castrense como si lo es Padrino. Padrino es el que va, el que sonríe, el que comunica, el que no es muy de compadrazgo, pero es una persona más liviana para esos conflictos internos dentro de la institución castrense. Ahora, tú dices que el poder realmente está detrás del trono, está con Cilia y los hermanos Rodríguez. Sí, Pero ni Silvia, ni Cilia, ni los hermanos Rodríguez, ni Maduro pudieran estar donde están, en Miraflores, sin las armas, que son los únicos con los cuales ellos se apoyan para hacer su dictadura. claro, pero es que por eso uno de los grandes logros que ha tenido Maduro fue el nombramiento de Padrino López, por eso es que no lo ha modificado, no lo ha retirado, porque Padrino López no, no se ha mantenido con un grupo propio. Padrino López ha estado realmente alineado al sector de Maduro. ¿Qué es lo que pasa? Que Padrino es uno de estos personajes que logra crear, mejor dicho, que minimiza los conflictos, que minimiza el enfrentamiento. Ahora Por bien, ejemplo, pero usted no ve a Padrino López abrazado con Diosdado Cabello, por ejemplo, de tú a tú o tratándose, ¿no? Porque Padrino mantiene su estatus de yo soy general, yo soy oficial, o sea, más allá de lo que pueda pasar en el mundo político. ahora, a mí siempre me dejó la intriga de por qué acusaron tanto a Padrino López como a Michael Moreno de estar involucrados en el alzamiento de la Carlota. Y si eso es verdad, ¿cómo siguen con poder? Y si no es verdad, ¿por qué? ¿Quién lo inventa? A ver, yo siempre he creído no sé, lo he ido como corroborando con el paso del tiempo y hablando con actores que participaron el 30 de abril, que la persona que ideó esa historia fue fundamentalmente el general, eh, el que era jefe del SEBIN, Christopher Figuera. ¿Por qué? Bueno, cuando Christopher Figuera tenía una relación, su relación realmente era con Leopoldo López. Y Leopoldo López, a su vez, tenía relación con algunos militares y estos militares, pues tenían relación con otros militares. Pero cuando uno pregunta insistentemente y cuando hace preguntas puntuales sobre esa participación, tanto de Michael Moreno como de Padrino, hay cosas que sencillamente no cuadran. Es decir, ellos manifiestan que todo se hizo siempre a través de Christopher Figuera. Y Christopher Figueras decía cosas, o les contaba a ellos cosas que también resultan poco creíbles. Es decir, en ese momento ellos lo creyeron, pero quienes hemos estado un poco cerca
de algunos personajes y dentro de cómo funcionan estas estructuras de poder en Venezuela, pues la verdad resultaban poco creíbles. Por eso es que yo insistí mucho con algunos de los participantes de que me comentaran qué sabían exactamente y cuando hacía algunas preguntas, pues la conclusión terminó siendo que siempre fue Christopher Figuera quien manifestó que en ese complot estaba involucrado Padrino López, incluso decía que el propio general Hernández Dala, el jefe de la DGCIN, que estaba involucrado Michael Moreno, y no sé, mencionó un montón de Sí, gente, sí. pero no hay realmente como una evidencia clara, más allá de que eso lo dijo Christopher Figueras y siempre se lo dijo a Leopoldo López. Ok, eso fue una cosa colateral a esa primera oración impactante que tú nos diste, que todo esto es por grupos, por el control del poder, por la inminente salida de Nicolás Maduro del poder. ¿Ya nombraste todos los participantes de ese grupo que quiere el poder? Sí, creo que sí. Okay. Y entonces, ¿por qué hablas de la inminente salida de Nicolás Maduro del poder? Bueno, a ver, porque la, la posibilidad de sostenerse en el poder de Nicolás Maduro es muy poca. Es muy poca. O sea, a Nicolás Maduro le ha ido haciendo aguas toda la situación del país. Y aunado a eso, no solamente es que tiene una cantidad de gente protestando, no ha podido armonizar la situación partidista, no, Nicolás Maduro ha ido perdiendo lo poco que ganaba, lo poco que gana en algunos aspectos, los pierde en otros. Y la situación realmente de Nicolás Maduro entra en colapso con esta situación de Rusia con Ucrania y todo lo que ha venido sucediendo posteriormente. Porque Nicolás Maduro, a quien mostraba como el perro bulldog que lo iba a defender, era Rusia. Pero resulta que Rusia también está en una situación de crisis. Eh, a ver, es que no puedo revelar algunas cosas, pero yo he obtenido información de que Mira, si no la puedes en, revelar, no la reveles. no, que en Cuba se ha manejado la salida de Maduro, no por vía de, por supuesto, de ningún golpe militar ni nada de eso, sino o sea, por propia voluntad que él se retire del poder y deje a alguien de la misma revolución bolivariana que pueda garantizar la continuidad de la revolución, por supuesto, para que Cuba pueda recibir sus ¿Y quién es el más beneficios. cercano, según tu punto de vista, a Cuba como para que a Cuba le interese sustituir a Maduro por esa persona? A ver, a Cuba no es que le interese sustituir a Maduro, es que necesita sustituirlo Ok. para poder bajar la presión que hay en el país. La persona, digamos, que ven con buenos ojos es a Padrino López. El problema es que Padrino tiene la, digamos, el no respaldo o la posición contraria, antagónica de Jorge Rodríguez. Y ¿Y digamos, por Jorge qué no es Rodríguez Jorge es un poder. Rodríguez si ellos vienen de hasta un padre comunista, terrorista y demás, asaltante de banco y secuestrador? Es decir, ¿por qué confían más en Padrino que en todo el historial de la extrema izquierda de Jorge Rodríguez, padre e hijo? Bueno, eso debe ser lo que Jorge Rodríguez se pregunta. El problema es que los cubanos tampoco son tan estúpidos como para asumir que Padrino tiene de alguna manera el control de un sector importante de la Fuerza Armada que significa control de las armas. Jorge Rodríguez no. Y además Aunque supongo que Jorge Rodríguez, como tú dices, que es muy inteligente, también puede rebatir cosas que a los cubanos les interesan imponer y que él no está de acuerdo, supongo yo. sí, sí, es posible. La verdad es que yo asumo que a él la situación se les ha complicado un poco, es porque no aceptan a Padrino, un sector no acepta a Padrino,
el otro sencillamente asume que, bueno, que debe ser Diosdado, que ha estado esperando en el bate desde hace tiempo, ya le han salido canas y demás y nada que asume el poder. ¿Sabe? Que le voy a contar una cosa que me pasó hace años. Eh, Estando Hugo Chávez en el poder, Lina Ron me dijo un día, es que mi comandante ya tiene que irse, ya mi comandante tiene que aceptar que debe irse, porque ya está bueno. Y yo le dije, oye, pero qué raro, además se lo dije con mucha sorpresa, porque sabía el concepto y su imagen y su relación con relación a Hugo Chávez. Y me dijo, es que eh, el hombre que lo debe y lo va a sustituir es Diosdado Cabello. Y yo le dije, ¿en serio? Cuando eso la verdad es que Diosdado no hacía, no era como demasiado ruidoso. Y me dijo, ese es el hombre más bueno. Entonces yo le dije, eso lo creerás tú. Entonces me dijo, te aseguro que ese es un hombre muy bueno. Eso es más bueno que el pan, me dijo. Y él es el que tiene que sustituir a Chávez. Bueno, te estoy diciendo, en el momento en el que ni siquiera Chávez estaba enfermo, ni se avisoraba en el futuro que Chávez pudiese salir del poder. Ahora, por último, siempre ha estado Rusia detrás de Cuba, ¿ok? Hasta el punto de cuando el Che Guevara se puso en la discusión entre Cuba y China, entre Rusia y China, del lado de los chinos, sacan de Cuba a el Che Guevara, ¿no? Se va para Bolivia, no lo arman, no se comunican con él, ¿no? Y además, el hombre que lo va a buscar, lo delata y demás, ahora entra y sale, entraba y salía posteriormente de eso de Cuba normalmente. En este momento, ¿qué pinta Rusia o qué pinta China en Cuba? Porque todo lo que aprendieron los cubanos lo aprendieron de los rusos. Qué bueno que traigas a colación lo del Che Guevara porque, ¿sabes? Yo creo que ahí hay una demostración de cómo las revoluciones utilizan como comodines a a sus más fervientes militantes. Ahora bien, Don Napo ha pasado mucha agua bajo el puente desde entonces y China tiene una condición totalmente diferente a Rusia. Eh, pero hace mucho tiempo que Rusia dejó de ser un real proveedor de Cuba, porque es que también Rusia tiene mucho problema. Eh, a ver, yo creo que la Yo tengo que imagen que hemos, entender que ahora Cuba por primera vez, tras el caos y el fracaso de Rusia como imperialismo, ¿no? Como imperio, eh, ahora sí es realmente libre para hacer lo que le da la gana a la dictadura cubana. no sé, es que hace mucho tiempo que Rusia no es proveedora de Cuba. Ujú. Por eso es que precisamente el paraíso le llegó a Fidel cuando apareció Chávez en el camino, porque nosotros nos convertimos en los proveedores de Rusia, perdón, de Cuba. La gente en la isla se estaba muriendo realmente de hambre. Y nosotros nos convertimos en los proveedores de Cuba porque Fidel Castro prefirió dejar casi morir la isla antes que soltar el poder, que es una condición casi inminente en los dictadores. Ujú. Yo no creo que esta situación de Rusia, por ejemplo, ahorita en concreto, afecta particularmente a Cuba. Yo creo que a Cuba lo que le afecta es lo que pasa en Venezuela. Eso sí le va a afectar. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus proveedores de día a día. El petróleo, la comida, no sé qué, y todo lo que se le paga no le falta a Cuba. Sí. Eh, Bueno, Sebastiana, se nos acabó el tiempo. Como siempre, interesantísima tu charla y tus grabaciones. Esperamos tenerte más a menudo con nosotros, ¿ok? Un abrazo, se te quiere y saludos a la familia, ¿sí? un abrazo para ti y para la audiencia, don Napo.